Le invito a que conozca mi nuevo libro, Los milagrosos iconos de la Virgen Madre de Dios, en el que presento los 26 más bellos y milagrosos iconos de la Virgen María desde el siglo IV hasta el siglo XIX, con prólogo de Monseñor Raúl Gómez, arzobispo de Toluca, y con prefacio de Monseñor Ignacio Samaán, arzobispo de Antioquía. El libro describe la iconografía y la clasificación de los iconos marianos bizantinos. En sus 140 páginas finamente impresas a todo color, con su Niki Lobstad e imprimatur, constituye por primera vez en México un documento ecuménico fiel a los requerimientos bíblicos, dogmáticos, pastorales, históricos y devocionales de la Iglesia Católica y de las iglesias ortodoxas. Este libro despierta un encuentro con María y con su divino Hijo bajo la inspiración de los iconos que visualmente muestran los dogmas de la virginidad perpetua y de la maternidad divina de María. Lo encuentra en la Casa de San José y en librería Verbum. La Universidad Católica Lumen Gentium forma a sus alumnos con la guía de docentes y formadores capaces de desarrollar al máximo sus cualidades gracias a una excelente formación integral que promueve en la educación media superior y superior los valores humanos y el pensamiento cristiano. En secundaria, preparatoria y bachillerato tecnológico, formamos al ser humano en sus capacidades físicas, racionales, emocionales, relacionales y espirituales para transformar la realidad con la alegría del Evangelio. Informes e inscripciones 55 54 89 45 13 y en www.universidadcatólica.edu.mx. Ya estamos de regreso, amigos queridos. Hoy les estoy presentando varios iconos, pero iconos milagrosos, iconos de la Virgen María, es decir, iconos marianos. Y se los estoy presentando en un orden cronológico según su antigüedad, o sea, desde los primigenios hasta los más recientes en nuestro tiempo. Vámonos a la ciudad de Roma nuevamente, a un convento que se encuentra en el Monte Mario, en donde se conserva y venera un icono que, a mi parecer, salvo la mejor opinión de usted, nos muestra uno de los rostros más bellos de la Virgen María. Bueno, yo le he de confesar que encuentro dificultad para decir que haya visto yo un rostro más hermoso que el de este icono de la Virgen María. Mírenlo. Uno de los más antiguos iconos marianos que se veneran en Italia se remonta a los primeros siglos del cristianismo y se conserva en la capilla del convento de Santa María del Rosario en el Monte Mario, la colina más alta de Roma. Originalmente estuvo en la Basílica de San Demetrio en Tesalónica, Grecia, desde el siglo V, de donde se trasladó a Constantinopla y luego a Roma, a un monasterio que se convirtió en uno de los primeros santuarios marianos de la urbe gracias al icono, del que se aseguraba que milagrosamente palidecía el rostro de la Virgen María cada año, del Jueves Santo al Sábado Santo, y que a partir del Domingo de Pascua recuperaba su colorido. Escrito sobre un tablón de madera con la técnica de encáustica antigua, mide 71,5 por 42,5 centímetros y presenta a la Virgen María en el tipo de agios soritiza, sin el niño Jesús, solamente ella con su cuerpo ladeado y con sus manos levantadas en actitud orante. Bajo un maforión oscuro, el rostro de la Virgen Madre de Dios luce bellísimo. De nariz fina y recta, con boca dulce y caprichosa, de la que parece salir un beso que ruboriza sus mejillas y barbilla, y por debajo de sus espesas cejas, con sus grandes ojos fija su mirada en el espectador para asegurarle que ella es su intercesora en el cielo. A mediados del siglo XX, el icono fue sometido a una restauración que permitió conocer el motivo por el que solamente es posible ver el rostro de la Virgen, pues una intervención practicada en el siglo XVIII comprometió el resto de los pigmentos. En efecto, solo se aprecian las formas antiguas en el rostro, mientras que el resto de la imagen se presenta muy estropeado.
pues en la restauración antigua se quiso repintar la imagen mediante una técnica que consistió en aplicar pintura sobre una preparación de cera, yeso y cola, pero como la témpera no se adhería a la pintura, el restaurador la fue eliminando hasta que llegó al estrato original. Se salvó de la furia restauradora el óvalo de la cara, tal vez por su gran belleza, o porque gracias a la gran veneración que se le profesaba, el restaurador ya no se atrevió a eliminar también el rostro. Tan grande ha sido la veneración a este icono que sirvió como modelo que inspiró su reproducción en los siglos XI, XII y XIII en los iconos marianos que se veneran en las basílicas de Santa María en Araceli, de Santa María en la Vía Lata y en el icono de la Virgen de la Intercesión de la Basílica de los Santos Bonifacio y Alessio en la colina del Aventino en Roma. Así que de este icono de la Virgen del Rosario de San Sixto, después se escribieron otros 3 iconos, tomándolo como modelo. Se los presentaré enseguida, pero yo le pido a alguien que levante la mano quien guste y que me muestre un rostro de la Virgen María, Madre de Dios, más hermoso que este que le acabo de presentar, el del icono de la Virgen del Rosario de San Sixto. Y si usted mira, el mío es más hermoso, yo se lo respetaré mucho porque en la devoción, cada uno tiene devoción por alguna virgen en particular. Bueno, vamos entonces pues al icono de Nuestra Señora in Araceli. Esas personas que se llaman Araceli, es Araceli, y significa altar del cielo. Ara, el altar, y Celi es cielo. Araceli. Entonces, este es el icono de la Virgen María que está en Araceli o en el altar del cielo. ¿Por qué? Mire por qué. En la Basílica de Santa María in Araceli, en la colina capitolina, se venera el icono de la Virgen María escrito en el siglo XI, inspirado por otro icono procedente del siglo V que se conserva en el convento dominico de Santa María del Rosario, en el Monte Mario, también de la urbe. Por sus dimensiones pequeñas, el icono revela que fue escrito para la devoción privada de los monjes benedictinos que aquí establecieron su monasterio en el siglo VI, que después fue reedificado por frailes franciscanos en el siglo XII, quienes construyeron la actual basílica. Desde el altar mayor, María acoge al peregrino que contempla su imagen escrita sobre fondo de oro y ataviada con túnica y maforión muy solemnes por su color negro, por sus bordes dorados y por su decoración con cruces griegas en oro. De nariz fina y recta dirige su mirada a quien a su vez la mira y con sus manos le invita a confiarse a su cuidado, como lo demuestra con su mano izquierda que descansa sobre su pecho, indicando que intercede por quienes acuden a ella. Clasificado como Virgen Panagia Agios Oritisa por la ausencia del Niño Jesús, el icono de Santa María in Araceli es considerado milagroso porque a pedido de los romanos puso fin a la peste negra que azotó a la urbe en 1348, como refiere una placa de mármol al ingreso de su basílica. Infinidad de peregrinos aseguran que en diversas ocasiones la Virgen ha llorado por acontecimientos trágicos de Roma. El nombre del icono y el de la basílica Araceli significa altar del cielo debido a una revelación que recibió César Augusto, emperador de Roma, cuando Jesús nació en Belén. Augusto aseguró que la sibila Tiburtina le reveló en sueños que del cielo vendría un Dios de aspecto humano que reinaría por siglos y que juzgaría a las naciones, y que al despertar vio a una mujer con un niño en sus brazos al tiempo que escuchó una voz que le revelaba: «Este es el altar del Señor del cielo». El emperador se postró para adorar al niño y venerar a su madre sin saber que se trataba del recién nacido en Belén, e hizo levantar un altar en el sitio de la aparición, donde posteriormente la madre del emperador Constantino, Santa Elena, hizo edificar allí una primera iglesia a principios del siglo IV. La experiencia mística de César Augusto permite afirmar que antes de que el cristianismo se extendiese por el Imperio Romano, ya se había edificado un altar en su nombre y que la Basílica de Santa María in Araceli es la única iglesia cristiana edificada sobre el primer altar a Cristo antes de Cristo, lo que la hace ser única en el mundo.
Una basílica edificada sobre el primer altar a Cristo, antes de Cristo. Santa María in Aracelli, Santa María en el altar del cielo. Vamos a ver el otro icono que salió del primero, de la Virgen del Rosario de San Sixto, y que se conoce como la Virgen María Fuente Fons Lucis y Stella Maris, Fuente de Luz y Estrella del Mar. También se encuentra en la ciudad de Roma. En la Basílica de Santa María in Via Lata, sobre la Vía del Corso de Roma, se conserva el icono mariano de estilo bizantino, aunque escrito en el siglo XII, inspirado en el icono del siglo V que se conserva en el convento de dominicas en el Monte Mario de la urbe. Así como la estrella polar orienta el rumbo de los viajeros, así también este icono de la Virgen Madre de Dios, en el que se le invoca como Fons Lucis o Fuente de Luz, y como Stella Maris o Estrella del Mar, guía los pasos de quienes ya están en el camino de la verdad siguiendo a Cristo. Entronizado en el centro del altar mayor, el sagrado icono, escrito sobre un tablón de madera, presenta a la Virgen María sin el niño Jesús como Agio Soritisa y también como abogada con la mano izquierda a la altura del pecho y la mano derecha alzada hacia el espectador, expresando su papel de intercesora. A diferencia de los dos iconos de este modelo que le preceden, el de Santa María en la Vía Lata se muestra muy decorado, con filetata dorada en el maforion que la cubre y en las mangas de su túnica, ambos de color negro y detallados con estrellas, con un medallón dorado y con 3 cruces, 2 cercanas a sus hombros a la altura del pecho y una más en la frente en alusión a su virginidad perpetua, todos en hoja de oro, al igual que la diadema que cubre su frente, decorada al pincel con piedras preciosas. No solo la ropa es más rica en detalles, sino que ella misma aparece con algunas joyas, pues lleva aretes y un anillo en el dedo anular de su mano izquierda. Su hermoso rostro, animado y casi sonriente, que dirige su mirada al cielo en acción intercesora, lo destaca un nimbo de oro. A la altura de sus hombros, 2 flores doradas de 8 pétalos recuerdan que su hijo es de naturaleza divina y que de ella tomó su naturaleza humana. Otra característica de este icono mariano es que lleva escrito en latín el título de su devoción, Fons Lucis Stella Maris, cosa que no ocurre con cualquier otro icono mariano, así como la firma de su autor, que salió a la luz durante su más reciente restauración del siglo XX, un cierto Petrus difícil de identificar. La basílica que alberga este icono encuentra sus orígenes en una capilla sobre la que el Papa Sergio I hizo construir una iglesia en el año 700, que 300 años después fue reemplazada por la iglesia medieval, que posteriormente se remodeló bajo el pontificado de Alejandro VII en el esplendoroso estilo barroco que actualmente luce. ¿Qué tal? Luce más decorada la Virgen, más enjollada la Virgen Fuente de Luz y Estrella del Mar. Hago una pausa, regreso, prepárese porque le voy a presentar el icono ruso mariano por excelencia, Nuestra Señora de Vladimir, y le presentaré también un icono en el que la Virgen María tiene 3 manos. ¿Cómo es posible esto, no? Y así se le llama el icono de la Virgen de las 3 manos, muy vinculado con San Juan Damasceno. Una pausa y regreso con más de los milagrosos iconos de la Virgen, Madre de Dios. Ya está disponible en Fanflix el curso del Evangelio de San Marcos que imparte un servidor. Si usted ya se ha suscrito a Fanflix, búsquelo. Y si no lo ha hecho, suscríbase cuanto antes. Son 16 capítulos con más de 40 episodios, más de 40 horas de duración en este curso del Evangelio de San Marcos. Ya están disponibles los primeros capítulos. ¿Sabes cómo se prepara un domingo en familia?
comienza con la moderna. Le invito a que conozca mi nuevo libro, Los milagrosos iconos de la Virgen Madre de Dios, en el que presento los 26 más bellos y milagrosos iconos de la Virgen María desde el siglo IV hasta el siglo XIX, con prólogo de Monseñor Raúl Gómez, arzobispo de Toluca, y con prefacio de Monseñor Ignacio Samaán, arzobispo de Antioquía. El libro describe la iconografía y la clasificación de los iconos marianos bizantinos. En sus 140 páginas finamente impresas a todo color, con su Niki Lobstad e imprimatur, constituye por primera vez en México un documento ecuménico fiel a los requerimientos bíblicos, dogmáticos, pastorales, históricos y devocionales de la Iglesia Católica y de las iglesias ortodoxas. Este libro despierta un encuentro con María y con su divino Hijo bajo la inspiración de los iconos que visualmente muestran los dogmas de la virginidad perpetua y de la maternidad divina de María. Lo encuentra en la Casa de San José y en librería Verbum.